Continuamos aquí en el Hotel Sheraton en la ciudad de Mar del Plata, en el marco de las jornadas de A Todo Trigo 2013, y vamos a conversar con el ingeniero Daniel Igarzábal, que es asesor privado, y él trabaja en el ámbito de la provincia de Córdoba, y especialista en el tema, bueno, que tiene que ver con plagas, insectos y demás, sobre los cultivos de cereales y otros quizá. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien, muy bien, un gusto estar aquí. Bueno, plagas, bueno, un tema bastante complicado, sin duda. Pero me decías recién algo que me llama la atención. No tenemos plagas porque no tenemos trigo. Claro, en Córdoba, digamos, solucionamos el problema de plagas en trigo en el norte de Córdoba porque desapareció el trigo. Entonces, al desaparecer el trigo, desaparecieron las plagas. Bueno, pero cuando existía el trigo y había trigo, a ver, ¿cuáles eran las plagas más importantes y los métodos de control, los umbrales, los monitoreos, bueno, todo eso que hace a la buena sanidad de las plantas? Bueno, las plagas en trigo son bastante tradicionales, o sea, los pulgones están siempre en cualquier zona del país y distintos tipos de pulgones, desde los que empiezan por la raíz, después el pulgón verde, el amarillo y terminamos en el de la espiga. O sea, la sucesión de pulgones es igual en todas las partes, en todas las zonas del país. Y para esto, digamos, justamente el tema que traté hoy, traté el tema de pulgones en trigo con los umbrales de daño, ¿no? Porque hay numeritos escritos por ahí que hablan de que cuando hay 20 pulgones por tallo hay que hacer tratamiento, por ejemplo. Ahora yo pregunto, ¿20 pulgones por tallo promedio en todo el lote o están manchones como están normalmente los pulgones? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿De qué manera hay que contarlos? ¿Cómo contás 20 pulgones por tallo? Hay una serie de cuestiones en las cuales estos conceptos de umbrales de daño económico vienen a ser lo que yo decía, la receta de la abuela. Hay que tomar otro tipo de parámetros para tomar decisiones en el campo que no dependa solamente de contar insectos. El monitoreo está bien, saber y más o menos contarlo, pero hay otras cuestiones que van a hacer decidir desde el tipo de producto que voy a utilizar, ¿no? Si voy a usar un producto baratito que no me sirve para nada, y bueno, hacerlo, el tratamiento, dentro de 15 días va a tener que hacerlo de nuevo. Entonces, creo que hay que cambiar un poco todo este tipo de métodos de monitoreo y de toma de decisiones y empezar a usar más lo que yo llamo el criterio. Criterio para resolver problemas que no dependen de un número fijo, sino del entorno, del sistema. Tomar decisiones en función de, a veces el pulgón está con otra plaga, entonces no podemos tomar decisiones para el pulgón por un lado y para la otra plaga por el otro, que muchas veces está la oruga desgranadora o alguna otra. Entonces, manejar plagas con criterio creo que tiene que ser la forma en que hay que empezar a trabajar en Argentina con este tipo de cosas. Bueno, también muchos productores, no la totalidad, pero muchos, echan un poquito de un insecticida, una permetrina, una cipermetrina, ese por las dudas. Eso indudablemente, digamos, produce individuos resistentes, complica todo lo que tiene que ver el control de plagas. Sin lugar a dudas, a ver, pero habría que aclarar algunas cosas. En este momento en Argentina, incluyendo esos tratamientos que vos estás diciendo por las dudas, el 50%, o sea, la mitad de los tratamientos de insecticida en Argentina no tienen sustento técnico. Quiere decir que se está usando mucho producto, sobre todo un tipo de producto que es el piretroide, en donde en otros países, acá al lado, Uruguay, Bolivia, Brasil, ya saben que hay tolerancia de las plagas a este tipo de producto y seguimos usando piretroide porque es barato. Entonces, esto que resulta muy barato ahora, cuando se instale el tema que esto es bastante progresivo, va creciendo despacito, en las malezas nos damos cuenta porque no se seca la maleza. En el bicho no nos damos cuenta, salvo porque tenemos que ir aumentando un poquito más la dosis cada año. Pero ya desde hace 20 años que venimos ya prácticamente duplicando y hasta triplicando las dosis que usamos para hacer el mismo trabajo. Entonces, no cabe duda, aunque no tengamos trabajo científico que lo demuestren, que se está instalando el tema de la resistencia en plagas también en Argentina y no estamos haciendo nada por resolverlo. Y ya en la finalización de Panorama Agropecuario, vamos a escuchar las palabras del señor Raúl Dente, de la Federación de Acopiadores de Cereales. Raúl, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, encantado, muy bien, bárbaro, muy contentos con el desarrollo del Congreso, la asistencia, ha sido una jornada, 2 días brillantes. Mucha gente, mucho interés, ¿no? Mucho interés, gente, le comento en rigor, cuando nosotros decidimos seguir haciendo este congreso teníamos algunas dudas, porque el trigo, convengamos que fue un cultivo muy castigado últimamente por medidas de intervención y realmente no había un gran incentivo para participar en el sector y temíamos de la concurrencia, pero finalmente dijimos, mira, si hicimos los 2 últimos seminarios a todo trigo, uno fue Salvemos al Trigo y el otro en defensa del trigo, ahora tenemos que decir, no podemos traicionar al trigo, lo tenemos que hacer, vamos adelante. Bueno, y creamos un ámbito de discusión de todos los temas tecnológicos comerciales muy apropiado.
invitado, la gente respondió, más de 1.100 asistentes, así que estamos realmente muy conformes. Bueno, y justo casi una semana de los anuncios de la presidenta, el día lunes. El día lunes les anuncia la presidenta y el día jueves comienza Todo Trigo. Claro, a lo mejor fue un factor de promoción también. Hicimos un arreglo para que promocionara Todo Trigo con anuncios de envergadura. De envergadura en cuanto a la magnitud, porque hablar de 300, 400 millones de dólares que resignaría el sector público por año no es un tema menor para la tesorería en función de la situación de déficit que tiene actualmente. Pero lamentamos realmente que creemos que a lo mejor no va a despertar la credibilidad que necesita una medida de esta naturaleza, porque hay mecanismos todavía no esclarecidos sobre cómo va a funcionar el sistema. Y además no hubo una respuesta clara a la pregunta que se hace todo el mundo, que es la siguiente: si me van a devolver lo que me sacaron, ¿por qué no dejan de sacármelo? ¿No es más fácil? Antes de crear un fideicomiso, estructuras burocráticas, participación, calificación, ¿verdad? ¿Por qué no directamente no eliminan lo que me sacan? Porque convengamos que tal como está la norma, el Estado resigna todos los ingresos por derecho de exportación. Pero el impacto de los derechos de la exportación para el productor caerían a lo mejor en la parte que le devolvería el Estado, pero no en todo, porque los derechos de exportación tienen doble efecto. Por un lado es un costo para el productor que ingresa al Estado, pero por otro lado es un costo para el productor que se distribuye en un subsidio hacia toda la cadena de industrialización y consumo interno. Y esa es la parte que no se quiere eliminar. Es decir, que ese 23% no le llega totalmente al productor. Primero no le llegaría totalmente. Eso, si se produjeran 12 millones de toneladas, por ejemplo, para hacer un número fácil, si la exportación fueran 6, le devolverían el 23% de 6 millones, de la mitad, de manera tal que es el 11 de 5, el 11,5, perdón, de la totalidad de la producción. ¿Por qué no le pueden? No devuelven el efecto baja de precios que tienen los derechos de exportaciones al mercado interno. En realidad, cuando se tomaron las retenciones, tienen dos finalidades, que eso muchas veces hay una gran confusión. Por un lado, es un ingreso claro por la mercadería que se exporta para el fisco y lo paga el productor a través de una baja en el precio. Pero como el precio baja tanto para la mercadería que se exporta como para la mercadería que se vende al consumo interno, el otro efecto es bajar los precios internos respecto de los internacionales para subsidiar el consumo. Y esa es la parte que no se quiere eliminar. Se nos ha terminado el tiempo, nos vamos, no sin antes recordarles que consulten nuestra página web www.sudesteagropecuario.com.ar. Muchísimas gracias por su atención, nos reencontramos la próxima semana con más Panorama Agropecuario. Muchas gracias.